Buenos días a mis compañeros y tutor. Me presento, mi nombre es John Esteban Murillo, del programa de Ingeniería en Telecomunicaciones. Esta es la cédula. Y en este video les voy a explicar el ítem 5 de la tarea 1 de medición y cinemática, donde nos dice que tenemos que utilizar el simulador de algo de física general para realizar un ejercicio de caída libre en cada una de sus posiciones, aceleración y velocidad en cada eje correspondiente. Nos dice el ejercicio paso a paso, la guía de paso a paso, que debemos de hacer la simulación con una esfera en esta esquina, en la mitad y en esta punta. Y nos va a mostrar cada una de las gráficas dependiendo de la caída, y obviamente esto influye mucho la velocidad de caída, la altura en la que está cayendo, la inclinación del triángulo, porque el triángulo puede ser así, puede estar más inclinado, ¿sí? Es independiente a como nosotros lo queramos construir, pero en este caso yo lo hice así. Entonces vamos a hacer la primera simulación, la simulación 1, y vamos a ver cómo se comporta la caída libre. Entonces vamos a darle un inicio a la simulación. Entonces vamos a poner aquí la caída libre y vamos a pararlo antes de que toque el suelo. Es importante antes de que este toque el suelo, ¿sí? Antes de que toque el suelo, ok. Entonces vamos a volverlo a hacer, ¿sí? Vamos a borrar todas estas gráficas y vamos otra vez. Inicia otra vez la caída y el par, ok. Aquí vemos queremos ver esta gráfica en especial, ¿sí? Entonces vemos que él inicia en 4 metros y él empieza en el eje Y, perdón, en el eje X empieza a ascender y en el eje Y a descender, ¿sí? Entonces de aquí vemos como de 4 metros sube hasta 14, y en el eje Y obviamente tiene que bajar. Entonces vemos como desde el 12 le empieza la caída hasta llegar a 2, 1, hasta llegar aquí a una posición de 0.250, obviamente en el plano cartesiano. Esta es la aceleración, que vemos que es constante aquí, y en la primera caída muestra que llega a 582 milisegundos en la aceleración, con un tiempo de 6.28 segundos. La velocidad en el eje X y en el eje Y. Aquí vemos que la velocidad de 16.618 milisegundos con un tiempo de 6.27, y llega hasta 19.942 milisegundos y un tiempo de 680 segundos. Aquí vemos el constante, aquí vemos la velocidad, lo mismo, o en el eje X él va a ascender y en el eje Y él va a descender. Vemos que la caída empieza aquí y llega hasta, vemos, muestra que en menos 22.168 milisegundos con un tiempo de 6.82 segundos. Con respecto a estas gráficas tenemos que responder unas preguntas donde nos indican lo siguiente. Entonces, ¿cuál es la altura del lanzamiento de la esfera en metros en la primera simulación?
La altura aquí vemos que comienza desde 4 metros en una posición de X y él empieza a ascender en la caída hasta llegar acá. Ok, nos dicen ¿hay alguna diferencia con las que se realiza después de cambiar la posición? Sí hay diferencias, lo vamos a ver a continuación. Ok, ¿cuál es la posición final en X de la esfera de la primera simulación? Bueno, aquí vemos que inició aquí y terminó en esta parte. Vemos que entonces la posición final sería 14.931. Aquí es lo que tengo, lo que entiendo en base a todo este ejercicio. Aquí nos muestra la posición final. Ok, listo. ¿Cuánto tiempo tardó en llegar la esfera al suelo en segundos en cada simulación? Aquí vemos lo que se demoró en cada uno. Obviamente esto va a tener variación, pero yo hice el ejercicio. Esta información la llené con otra simulación, como lo pueden ver acá, ¿sí? Entonces, digamos en la primera simulación, ¿cuánto tiempo tardó en llegar la esfera al suelo? En segundos. Entonces aquí vemos que en segundos hasta, bueno, hasta llegar al suelo, no, hasta antes de llegar al suelo, vemos que empezó en 6.81 segundos. Tiempo final. ¿Sí? Tiempo final aquí. Y aquí vemos que el tiempo en las dos posiciones es similar, porque aquí el tiempo final es de 6.81 y el de acá es 6.81. Vemos que es lo mismo porque nosotros hacemos la parada aquí antes de que toque el suelo. Entonces vemos que en las posiciones la posición final va a ser similar. Ok, vamos acá. Hay cambios en las gráficas de la aceleración en Y versus el tiempo. En Y versus el tiempo. Entonces primero debemos de hacer la otra simulación. Venimos acá y ponemos la esfera en la mitad. Listo. Entonces vamos a ver cómo cae. Antes de llegar al suelo. Entonces aquí vemos cómo hay un cambio. Aquí vemos que esta es la primera gráfica. ¿Sí? Y aquí vemos que esta ya es la segunda. Esta es la segunda simulación. La segunda simulación. Aquí vemos que es constante. La primera es constante la aceleración. Y en las posiciones vemos que la segunda subió un poco, volvió y bajó. Aquí lo mismo, ascendió un poco y volvió a ascender, ¿sí? Aquí vemos el tiempo final fue de 6.81 segundos y aquí el tiempo fue de 7.55 segundos. Entonces lo que yo les indicaba, que el tiempo puede variar dependiendo de la posición y obviamente de la posición, porque aquí pueden haber 2 segundos de diferencia al caer, al hacerlo en la mitad, y obviamente si lo paramos no lo vamos a parar siempre antes de tocar el suelo en una misma posición. Entonces eso es lo que va a cambiar. Aquí nos dice hay cambios en las gráficas de la aceleración en Y versus el tiempo, a compararlas teniendo en cuenta el objeto que se colocó en diferentes partes. Listo, ya hicimos las dos simulaciones. Entonces sí se observan cambios al cambiar la bola posición, ya que el triángulo viene inclinado. Entonces allí varía la posición y la aceleración. Bueno, aquí posición y la aceleración en la caída libre. Entonces nos dicen que tenemos que comparar esta. Aquí vemos que es constante, ¿sí? La línea viene constante, pero vemos que hay una variación aquí, ¿sí? Aquí subió a 581 milisegundos la aceleración, y aquí vemos que aquí fue en 581.000 y aquí fue en 237.000 milisegundos en la aceleración en la segunda simulación. Entonces vemos que sí hay diferencia en el eje Y, en la aceleración.
Aquí es constante, ¿sí? Ella va a ser constante, pero aquí vemos que la diferencia de la caída, aquí va a tener 237.252 milisegundos en la aceleración. Listo. Listo, aquí dice que un valor que sea igual a todas ellas. Pues vamos a ver en la aceleración también. Entonces vamos a ver. Bueno, aquí vemos el cómo avanza. Pues yo creo que el valor constante va a ser esta línea constante. ¿Sí? Porque a medida que avanza, él empieza a mostrar más milisegundos al cubo y empieza obviamente el tiempo empieza a aumentar y la aceleración en Y negativo, ¿sí? Aquí. Pero vemos que es constante, o sea, cambia muy poco entre menos 9674 milisegundos al cuadrado hasta, o sea, él empieza y empieza entonces, viene aquí menos 9.674 y él empieza a bajar, ¿sí? Creo que puede ser como un valor constante y también el tiempo empieza obviamente a aumentar a medida de la caída. Aquí sí se observan cambios, ya que la velocidad del X es parecida, igual en la caída libre sí pueden ser diferentes. Entonces, hay cambios en la gráfica de velocidad en X y tiempo en cada una de las gráficas. Velocidad en X, sí. Vemos que ya vine aquí y ya la segunda simulación. Aquí vemos que llegó a 19.942 milisegundos con un tiempo de 6.81. Y en la segunda vemos como no es constante, hubo como un salto, se puede decir, o algo que lo interrumpió. Y el aquí entonces cambia, entonces viene aquí 6.81 segundos y el tiempo obviamente él va en aumento. Pero aquí podemos ver este cambio al hacer la caída, que saltó un poco, como les indiqué, tuvo de pronto algo que lo impidió y no fue constante la caída. Listo. Los cambios en la velocidad en Y, lo mismo, esta es la primera gráfica, esta es la segunda. Obviamente él va a ir en aumento, ¿sí? ¿Por qué en aumento? Porque nosotros comenzamos desde acá. Si nosotros lo hacemos desde o sea, lo hicimos en la posición en la mitad del triángulo, entonces él aquí sube y ya va a ser a una altura, mayor y él ya va a comenzar a descender, ¿sí? Aquí vemos que él comenzó en menos 16, en menos 16.950. Y aquí comenzó en menos 21, ¿sí? Esa es la diferencia. Listo. Vamos a hacer la simulación de la otra para ver la otra diferencia. Vamos a poner la bola acá. Bueno, aquí vemos que hubo un rebote. No puede ver ese rebote, hay que poner bien aquí la bola. Vemos el cómo cae. Lo paramos antes. Ok. Bueno, aquí se puede ver el rebote que tuvo. Bien. El rebote que tuvo, porque aquí sería la primera simulación, la segunda y la tercera. Aquí vemos que tuvo el rebote, aquí subió hasta 2000. Aquí vemos el rebote, aquí vemos que
O sea, no fue constante porque hubo el rebote, y lo mismo aquí, hubo el rebote. Esa fue lo que puedo yo designar de cada una al haber un movimiento que no es el correcto. Aquí nos dice que ocurre si eliminamos la gravedad del ejercicio. Vamos a quitar la gravedad y vamos a simular a ver qué pasa. Aquí. Bueno, aquí vemos que puede decir que no tengo una velocidad constante, y al no tener la gravedad, pues las figuras van a salir disparadas, ¿sí? Como lo pueden ver ahí. Ok. Llegué sin encontrar un ritmo. Aquí la quitamos. Aquí vemos, o sea, la bola va a tener seguiría un ritmo, no sabemos cuál, porque se le quitaría la gravedad y ya no iría una caída libre, las figuras saldrían disparadas al no tener una gravedad. Ahora aquí tenemos que quitar la resistencia, entonces vamos a devolvernos y vamos a desactivar la fricción y flotabilidad del aire. ¿Sí? Obviamente vamos a ver qué pasa, a ver si hay alguna diferencia. Bueno, ella seguiría una velocidad constante, aunque no hay una mayor diferencia, pero no hubiera como esa fricción en el aire que permite la caída libre. Y aquí vemos como ella empieza, no es constante la caída, y no hay una fricción en el aire que permita esa caída libre correcta, ¿sí? Vamos a activarlo. Bueno, no se notan mucho la diferencia, ¿sí? Ok, entonces eso ha sido todo, y muchas gracias por la atención prestada a lo anterior, y que tengan un muy feliz día.